Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de esta serie de podcast que hemos denominado como Derecho al Derecho. Una serie de podcast que ha sido elaborada por los estudiantes del Grupo 11 del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia. Me presento, mucho gusto, mi nombre es José Luis Acecha Rosero y junto con mis compañeros Mauricio, Susana, Vanessa y Andrés Felipe queremos presentarles en este primer episodio un caso en concreto de acoso laboral que desafortunadamente se presentó en nuestro país. Vamos a conocerlo. El hecho de mención sobre el cual estaremos desarrollando nuestro podcast se presentó en la ciudad de Bogotá, en la reconocida y prestigiosa empresa de productos naturales conocida como JM Salud y Belleza Colombia S.A. Hemos visto en días recientes, a través de múltiple contenido que se ha hecho viral en las redes sociales, un presunto caso de acoso laboral. En este se evidencia cómo un superior jerárquico acosa laboralmente a sus trabajadores, en su mayoría son mujeres. Las acusa con gritos, insultos, tratos denigrantes, humillaciones e incluso ha llegado a la violencia física. Con mis compañeros estaremos ampliando más la información y conociendo a fondo sobre este caso. Vamos a conocer en qué van estas denuncias que se han interpuesto por acoso laboral en contra de este presunto acosador. Haremos unas reflexiones acerca de los mecanismos y las herramientas jurídicas para atender un caso de acoso laboral. Abordaremos los riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores que constantemente sufren este tipo de abusos. Vamos a identificar la normatividad vigente en materia de acoso laboral en nuestro país y por último haremos unas conclusiones al respecto. Sin nada más que agregar, empecemos. JM Salud y Belleza Colombia S.A. es una reconocida empresa de productos naturales ubicada en Bogotá. Esta empresa en su sede cuenta con una oficina de atención y servicio al público. Es en estas oficinas donde se han podido iniciar múltiples escenas que dejan ver aparentes casos de acoso laboral por parte del señor José Millán, quien es propietario y dueño de la empresa. Este señor en repetidas ocasiones, según los videos que se han compartido en redes sociales, ha gritado, ha insultado, ha humillado y ha sometido a tratos degradantes a sus empleados, quienes en su mayoría son mujeres. Todos estos hechos han quedado registrados en los videos de cámaras de seguridad de la empresa. A pesar de que estos hechos ocurrieron en el año 2020, apenas han sido dados a conocer a la opinión pública, no deja de ser un hecho bastante grave de presunto acoso laboral y no deja de representar una conducta bastante reprochable por parte del señor José Millán. Dicen las víctimas del señor José Millán que no están dispuestas a denunciarlo porque tienen mucho miedo. Es una amiga de una de las empleadas quien ha pedido hacer la denuncia. Nos dice Juliet Hernández, fundadora de RADFEM. Ella también ha denunciado las malas condiciones a las que han sometido a los trabajadores de esta compañía de ventas de productos naturales para la salud de las personas. También se ha conocido información acerca de que este señor Millán ya tenía varias denuncias en su contra, algunas presuntamente por el mismo hecho de acoso laboral y trato denigrante de sus trabajadoras y otras por violencia intrafamiliar. Actualmente todas estas denuncias que se han interpuesto contra este señor están siguiendo su curso. Conocimos el testimonio de una de las empleadas de JM Salud de Belleza, quien ha expresado mucho temor por las situaciones que diariamente se presentan en su lugar de trabajo. Además detalló que en este momento hay por lo menos 10 mujeres compañeras suyas que son víctimas de las agresiones verbales de Millán, quien se aprovecha de sus necesidades económicas y emocionales de todos los trabajadores. Incluso, según nos narró esta empleada y Juan Gómez, quien es otro empleado de esta empresa, los tiempos de trabajo son altamente excesivos. No pueden ir al baño ni tomar descansos. Además, levantarse a tomar agua es como si fuera un grave delito. Los empleados han descrito a Millán como una persona bastante agresiva, permanece con estados de ánimo muy desequilibrados, piensa que la gente se quiere aprovechar de él y que todos están en su contra. Trabaja las emociones de las personas, los manipula y se aprovecha que algunas son madres cabeza de hogar y que necesitan estrictamente estar en ese trabajo. Hay personas con discapacidad, pero para José Millán eso no es un impedimento de humillarlos y de pisotearlos. Esto ha sido el testimonio de una empleada entrevistada. Nos dice que él todo soluciona con plata, tiene muchas demandas por todo lado y nunca pasa nada. Nada prospera, es un archivo más de acoso laboral, nos ha dicho. Por su parte, Juan Gómez nos ha expresado que decidió renunciar a la empresa porque en su momento la situación se tornó bastante crítica y en ocasiones tenía que pasar el día sin desayunar ni almorzar. A continuación, Susana nos va a hablar acerca de las reflexiones jurídicas alrededor de los casos de acoso laboral. Reflexiones jurídicas sobre el acoso laboral. Las altas cortes se han pronunciado al respecto sobre esta situación, exaltando algunos puntos y aspectos relevantes que se han ido tratando a medida que dan solución a los diversos casos de manifestaciones de acoso laboral que han llegado hasta estas instancias. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha dejado entrever unos puntos bastante importantes a la hora de analizar estos hechos.
En primer lugar, se encuentra la sentencia C780 de 2007, la cual se ha referido a la presunción de acoso laboral, que se da precisamente cuando la conducta es repetida y pública. Se aplica, por tanto, el principio del derecho laboral indubio pro operario, donde quien presuntamente esté acosando será el que tenga que probar que esto no ha sido así, lo cual no vulnera el derecho al debido proceso ni el principio de presunción de inocencia, puesto que sí tiene la posibilidad de probar que esto no es así. Situación contraria es afrontada por aquellos casos en que el moving se ha dado bajo instancias privadas, por lo que quien lo alegue tendrá la carga de probar que sí se dio. Dentro de la controversia tratada en la sentencia sobre la presunción de acoso laboral, se hace mención a la Ley 1010 de 2006, en especial en su artículo 7, el cual dice lo siguiente: se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas. Seguido de eso, habla de 14 conductas bajo las cuales puede alegarse la existencia de dicha presunción, que desplazaría la carga probatoria. Es preocupante la complejidad de probar debidamente una situación de acoso cuando esta puede darse de manera privada, pues en muchas ocasiones esta conducta repetida no se presenta por medios en los cuales pueda quedar evidencia, por lo que quien es vulnerado pueda preferir no hablar al respecto bajo esa sensación de desprotección y falta de vías de acción para actuar frente a ello. En la sentencia T572 de 2017 encontramos la referencia a la protección de víctimas de acoso laboral, para lo cual señala igualmente a la Ley 1010 de 2006. Es labor de los inspectores de trabajo llevar a cabo la asistencia preventiva mediante diversas vías para mejorar la convivencia laboral, asunto sin duda estrechamente vinculado con la detección, atención y superación del acoso laboral. A pesar de contar con numerosas sentencias al respecto, leyes y demás herramientas que se han creado bajo la idea de mitigar sucesos como estos, aún hay desconocimiento y cierta falta de confianza hacia la efectividad de la protección para los trabajadores. Es por eso que se deben incentivar actividades pedagógicas de enseñanza sobre los derechos del trabajador, además de la socialización de las sentencias al respecto, por medio de canales más cercanos a la comunidad. Esta forma ha sido utilizada por la Corte Constitucional por medio de su Instagram, que explican de forma sucinta y con gráficos sus fallos al respecto. Bueno, a continuación vamos a conocer un testimonio de una persona que lamentablemente ha sufrido el acoso laboral. Es una familiar mía y nos va a contar su experiencia. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Rosero y efectivamente tuve, digamos, la desgracia de conocer en primera forma cómo es el acoso laboral. Yo trabajaba como secretaria en un colegio, trabajé durante 30 años en ese colegio. Los últimos 20 en mi superior jerárquica, una señora que realmente nos hizo a todos los trabajadores la vida a cuadritos, porque ella era una persona que llegaba con un ambiente y enseguida se podía transformar totalmente. Ella lo regañaba a uno de una forma que uno terminaba siendo el verdugo, como ella decía. Nos encerraba, por cualquier razón nos encerraba en el despacho y comenzaba a regañarnos de una forma sistemática, de una forma donde le recordaba a uno todo lo que había hecho ella por uno, el trabajo que le había dado, siendo que la empresa no era de ella, lógicamente, era un colegio privado, ella era la rectora. A todos los trabajadores administrativos y docentes nos tenía en un estrés máximo. Normalmente la jornada para los colegios es una sola jornada continua, pero ella cuando llegaba de mal genio decía: hoy vamos a pasar derecho, hoy nadie se va, no hay almuerzo, y nos podían dar las 10, las 11 de la noche en una reunión, porque desafortunadamente la señora sí hablaba bastante. Tuve la oportunidad en algún momento de desesperación que me regañó tanto que la sacudí. Efectivamente la sacudí y lógicamente ella pues también se enojó. Yo salí corriendo, el portero me iba a detener, me salté la reja
O sea, el estrés que puede llegar a generar un acoso laboral es muy grave. A mí me faltaban 2 años para pensionarme y no fui capaz de lograrlo. Tuve que renunciar a ese trabajo porque el estrés realmente puede acabar con la vida de una persona. Es muy triste que haya en la vida personas así que se tomen abusen tanto, ¿no?, del poder, y porque son los jefes, vuelvan ropa de trabajo a sus subordinados. Ese es mi testimonio, y sé que es el de muchos compañeros que tuvimos, como les digo, la desgracia de compartir con ese tipo de personas. Eso es todo. Bueno, hemos conocido entonces la experiencia y lo que significa el acoso laboral y los riesgos psicosociales que puede traer. Por eso a continuación Mauricio Pastrana nos va a hablar acerca y va a profundizar un poco más acerca de este tipo de riesgos. El acoso laboral como fenómeno social que se desarrolla dentro del marco de las relaciones entre individuos tiene mucho que ver con la salud mental y el correcto funcionamiento de una sociedad. Así pues, se ha vuelto muy común ver a hombres y mujeres que padecen este fenómeno en sus trabajos desarrollar complicaciones psicológicas que, por lo general, comienzan con una pérdida gradual de la autoestima y pasan por episodios de ansiedad hasta terminar en un cuadro de depresión que, de no cuidarse, podría convertirse en algo mucho peor, un trastorno depresivo. Por lo anterior, es recomendable prestar especial atención al estado de ánimo y bienestar general de los empleados o compañeros según sea el caso. Esto para poder atacar las causas a tiempo y evitar malos ratos de cuenta de este infortunado fenómeno social. Adicionalmente, cabe resaltar que el acoso laboral no solo acarrea dificultades a nivel psicológico, sino que implica también consecuencias a nivel social, que tienen que ver con la confianza entre compañeros y ante la sociedad, la cohesión empresarial, que tiene que ver con la capacidad de trabajar en equipo y de tramitar los conflictos, y el bienestar comunitario, en el sentido de que una empresa que no funcione afecta a toda una sociedad y no solo a quienes padecen el fenómeno directamente. Hablamos concretamente de quienes se benefician de las labores que desarrolla la empresa en cuestión y que ya, a causa de esta dificultad, no pueden funcionar, y así satisfacer las necesidades de los demás sujetos de igual manera. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo definen el acoso laboral como un problema de salud pública, es decir, como una situación generadora de riesgos y enfermedades, frente a las cuales una sociedad seria está llamada a combatir y prevenir. En Colombia, en enero de 2006 se expide la llamada Ley del Acoso Laboral, la Ley 1010. Se podría decir que esta ley representa un hito normativo porque le da vida jurídica al fenómeno, asigna competencia a los jueces de trabajo para resolver, crea un régimen sancionatorio que incluye indemnizaciones por despidos sin justa causa, multas entre 2 y 10 salarios mínimos, pago del 50% del costo de los tratamientos. También es interesante que la ley especifica unas condiciones que la conducta debe cumplir para que constituya acoso laboral. Esas condiciones serían 3. Primero, que exista intención o premeditación. Segundo, que la conducta sea reiterada, a menos por supuesto que el acoso fuese realmente agresivo y entrara en el terreno del derecho penal, como las lesiones personales o la violencia sexual. Y tercero, que exista una relación laboral como la existente entre compañeros que comparten su lugar de trabajo o entre el jefe y sus empleados. Después de la ley 1010 sigue desarrollándose normativamente el tema. Para el año 2008 el Ministerio de Protección Social expide la resolución 2646. Esta resolución ya no habla del acoso como un problema de salud pública, sino como un riesgo psicosocial que, al tener un impacto en la salud del trabajador, también lo tendría en el desempeño de la empresa. Por ejemplo, esas situaciones intralaborales de estrés que pueden dar origen a patologías o accidentes de trabajo.
Lo que más me gusta de esta resolución es que, a diferencia de la ley 1010 que instaura un régimen sancionatorio y judicial, la resolución 2646 aborda el problema de otra manera, invitando a las mismas empresas a que desarrollen un sistema de monitoreo y control para prevenir el acoso. Es decir, más que la consecuencia y el castigo, la resolución intenta atacar las causas del acoso y prevenirlo. Y entre las medidas que sugiere están, por ejemplo, las capacitaciones en resolución de conflictos, la sensibilización al personal sobre el acoso laboral y sus efectos, la necesidad de crear un procedimiento administrativo al interior de la empresa para tramitar esas quejas que entran por acoso, y no solo un procedimiento para tramitar las quejas, sino uno para resolverlas. Así que le dice a los empresarios que hagan uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para tramitar estas situaciones. Por último, vamos a escuchar a nuestra compañera Vanessa con las conclusiones a las que hemos llegado después del análisis detallado de este caso. Bueno, muchas gracias Andrés por ese estudio juicioso de la normatividad sobre el acoso laboral. Queremos concluir con ustedes entonces que tener una conversación sobre los riesgos psicosociales del acoso laboral en nuestro país contribuye a la visibilización de una problemática que hemos normalizado durante muchos años. Estos casos que trajimos a colación nos permitieron abrir ese debate y pone en evidencia situaciones como la sobrecarga laboral, el trabajo en horarios no consensuados, los chistes violentos, las agresiones físicas y psicológicas que viven a diario los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. El objetivo de este espacio de conversación era sensibilizar a todas las personas e informar sobre qué hacer en caso de que estas situaciones ocurran, sobre todo en sus ámbitos laborales. Además, queremos construir espacios con una cultura de buen trato, de no acoso y cero tolerancia a este tipo de conductas. Una de las reflexiones bien importantes que encontramos fue sobre un estudio que hizo Mutante, una organización o un movimiento digital de conversación ciudadana en Colombia, donde una profesora y candidata a doctora de la Universidad de los Andes, que se llama María del Pilar Carmona, informó que existen 3 razones por las que toleramos el acoso laboral. La primera, y es que las personas que tienen trabajo sienten la necesidad de cuidarlo a toda costa, incluso deteriorando su salud mental, porque no se pueden dar el lujo de ser desempleados, y menos en un país donde sabemos que estructuralmente somos desiguales. La segunda, y es que en la gran mayoría de los casos el acoso proviene de un superior jerárquico, por lo que probarlo se convierte en una tarea muy difícil, porque los testigos de estas conductas son compañeros de trabajo que posiblemente no narrarán esos hechos por el temor también a perder su trabajo. Entonces, para la persona víctima de acoso se hace más fácil no denunciar e incluso renunciar a su trabajo. Y la tercera es la informalidad y la flexibilización del trabajo en Colombia, que ha allanado ese terreno para que existan cada vez más y más comportamientos acosadores. Bueno, finalmente consideramos que existe una gran necesidad en informar sobre las rutas de atención psicológica y jurídica para tratar estos casos. Es importante que las personas conozcan las instancias que existen para abordar estas conductas, e invitamos a las organizaciones y a las empresas a que creen esos espacios que se encarguen de prevenir y recibir los casos de acoso laboral. Uno de ellos es el Comité de Convivencia Laboral, que fue creado con la Ley 1010 del 2006, pero vemos que hasta ahora no es muy eficaz y que incluso muchas empresas pues ni siquiera lo han adoptado. Entonces, también para que reflexionemos en ese sentido, ahora pues le doy paso a mi compañero José. Y hasta aquí nuestro podcast el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado y que, al igual que nosotros, hayan reflexionado sobre las situaciones de acoso laboral que se presentan y que lastimosamente ocurren con más frecuencia de lo que nosotros imaginamos. Contamos ahora con más instrumentos para enfrentarnos a estas circunstancias en los momentos en que ocurran, y sabemos cuál es el conducto regular a seguir, la normatividad que nos apoya y que nos soporta. Sin más que decir, ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos. Muchísimas gracias.